Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de política internacional de Barricada TV. Vamos a comenzar con nuestro flash de noticias. La Cámara de Diputados de Brasil rechazó este martes la propuesta presentada por el presidente Jair Bolsonaro, la cual pretendía debatir un proyecto para cambiar el voto electrónico por uno impreso. La propuesta de Bolsonaro, que finalmente se hundió, pretendía que todas las elecciones sean con papeletas físicas y no con el sistema automatizado que rige desde 1996. Horas previas al dictamen, el presidente encabezó un desfile de militares y tanquetas de guerra en las inmediaciones del Congreso, lo cual fue visto como una intimidación. Además, el jefe de Estado amenazó con no entregar la banda presidencial al ganador de las elecciones del año que viene si éstas se realizan con la modalidad actual. El sector encabezado por el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles confirmó su participación en el diálogo entre el chavismo y la oposición venezolana. También formará parte de las mesas el grupo que lidera Juan Guaidó. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro exigirá nuevamente el levantamiento de las sanciones. Además, que se incluya en la agenda el reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela, el cese de la violencia y que se integre en el diálogo a todos los sectores de la oposición. En 2019, Noruega había promovido otra ronda de negociaciones que resultó fallida. Las elecciones presidenciales, legislativas y el referéndum constitucional en Haití, previstos para el 26 de septiembre, fueron pospuestos para el 7 de noviembre próximo. Desde 2018, Haití se enfrenta a una crisis política, social y económica sin precedentes, con amplias movilizaciones que muchas veces fueron respondidas con represión y violencia de bandas parapoliciales. El caos se intensificó hace un mes, cuando fue asesinado Jovenel Moïse, quien retenía la presidencia pese a que su mandato había finalizado. El gobierno estadounidense sostuvo ante el Tribunal Superior de Londres que el fundador de Wikileaks no está tan enfermo como para querer suicidarse si es extraditado a Estados Unidos. Con este argumento comenzó la audiencia preliminar del proceso de apelación dispuesto por Washington, ya que en enero de este año la justicia británica había negado en primera instancia el traslado del periodista australiano. El argumento del gobierno norteamericano contradice al de los psiquiatras que analizaron a Assange el año pasado. En ese momento habían determinado que presentaba un comportamiento suicida que podría potenciarse si era trasladado a Estados Unidos. Este país quiere juzgarlo por presunto espionaje informático y, de lograr su extradición, podría ser condenado a 175 años de cárcel. Actualmente, el creador del sitio de megafiltraciones está detenido en una cárcel de máxima seguridad en Londres. En menos de una semana, las fuerzas talibanes avanzaron sobre importantes ciudades del país. Holly-Humri, ubicada a unos 200 kilómetros de la capital Kabul, fue tomada este martes por los talibanes. Un poco antes, los insurgentes habían controlado la ciudad de Farah, al oeste del país. Los combates continúan en el sur. La ofensiva talibán se incrementó en los últimos 3 meses con el inicio de la fase final de la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN y el estancamiento de las negociaciones de paz en Afganistán. Por su parte, Washington advirtió que no reconocerá un gobierno talibán que llegue al poder por la fuerza. Ahí pasaba entonces nuestro flash de noticias. Ahora nos vamos a ir a un breve corte, pero antes contarles que en el segundo bloque vamos a estar hablando con Candice Cebro, una militante, una trabajadora del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Petróleo en Trinidad y Tobago, a propósito de lo que sucede en el Caribe y de la noticia de Santa Lucía de su salida del Grupo de Lima. Seguimos con más Horizonte Sur Global y esta semana el gobierno de un pequeño país del Caribe, la isla de Santa Lucía, nos sorprendió con un anuncio que tenía que ver con la salida del Grupo de Lima, este organismo multilateral que se creó en el año 2017 que tenía como principal objetivo el derrocamiento de Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. A su vez, también esta misma semana se anunciaron las postergaciones de las elecciones que estaban previstas
en Haití para el 26 de septiembre y se pasaron para el 7 de noviembre de este año. Bueno, estos hechos nos hacen repensar, nos hacen preguntarnos y darle una mirada a lo que está pasando en el Caribe puntualmente, una zona que sabemos que tiene enormes riquezas mineras y un gran flujo de capitales y mercancías, y a la vez la mirada de Estados Unidos puesta sobre el Caribe. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Candice Cedro. Ella es militante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Petróleo de Trinidad y Tobago. Hola Candy, muchas gracias por estar con nosotros. Hola y muchas gracias por estar aquí. Es un placer de estar con ustedes. Bueno, arranquemos con el tema, digamos, que nos convoca en esta semana, que tiene que ver con esta salida de Santa Lucía del Grupo de Lima. Vos, bueno, ¿qué opinión tenés al respecto? ¿Cómo describirías lo que ocurrió allí? Y si esto para vos expresa algún cambio en la región respecto de la dominación que tiene Estados Unidos sobre el Caribe. Bueno, esta salida tiene que ver también con el cambio de gobierno de Santa Lucía. Creo que fue como el mes pasado que hubo elecciones en Santa Lucía y el gobierno que entró no quería nada que ver con ese Grupo de Lima, que hay muchas personas que no estaban de acuerdo con esa postura del gobierno que estaba el gobierno anterior de Santa Lucía. Yo hablé con un anciano embajador de Santa Lucía entre poco tiempo y me dijo que no tenía confianza en el gobierno, en su capacidad de entender las relaciones internacionales sobre la situación del Grupo de Lima y las relaciones internacionales con los países, con otros países. Y para él, esa relación con Venezuela fue muy importante y esa postura que el gobierno tuvo es lo que destruye muchas oportunidades que el país de Santa Lucía podía tener y también cambió la postura diplomática de Santa Lucía que existía hace años. Entonces creo que con ese cambio de gobierno es lo que afectó esa posición de salida del Grupo de Lima. Candice, además, bueno, se habla mucho de los fantasmas, ¿no?, que representan Cuba y Venezuela para la región. Contanos vos desde el Caribe, con la mirada puesta desde el Caribe, bueno, ¿cómo fueron algunos de los programas sociales que se fueron implementando desde estos dos países para el resto de los países de la región Caribe? En ese momento, en el Caribe, como CARICOM, tenemos un blog en que tenemos relaciones con los gobiernos, ¿no? En Venezuela hay Petrocaribe y claro que tenemos relaciones con Cuba en cuanto a la salud y todo eso. Hay muchas personas que aprovechan de las políticas de Cuba allá y tenemos muy buenas relaciones con esos países. Y por eso siempre queremos mantener esas relaciones entre los países y siempre tenemos esta postura de respetar a la soberanía de esos países. Y por eso la existencia de este Grupo de Lima y además con la situación de la OEA estaba bastante controversial dentro de CARICOM, porque CARICOM como grupo tenemos muchos acuerdos multilaterales con los Estados Unidos y trabajamos como bloc, como región. Siempre tomamos una posición unida sobre la situación global y sobre las relaciones diplomáticas con otros países. Entonces, con ese Grupo de Lima, el gobierno de Trump y con Pompeo han tratado de dividir a los países de CARICOM y han tratado de crear como una división dentro de esos países en sus posturas cuando hay votación sobre esos países y sobre todo Venezuela, por supuesto. Entonces, creo que fue en enero de 2020, el
Mike Pompeo estaba tratando de visitar a muchos países del Caribe para tener bilaterales, y eso no es lo que pasa normalmente. No estaba hablando con la secretaria de CARICOM, sino quería hablar con gobiernos individuales. Entonces estaba creo una controversia dentro de CARICOM. Estábamos diciendo que claro que están tratando de dividir a la postura de CARICOM y de debilitar nuestro poder como grupo dentro de la región. Candice, contanos cómo se manifiesta concretamente en los países de la región y bueno, y aprovechando tu experiencia en Trinidad y Tobago puntualmente, la influencia que tiene a nivel económico, político y social Estados Unidos sobre estos países. El Caribe es bastante importante la presencia de los Estados Unidos. En Trinidad y Tobago es el asociado comercial lo más significativo para la economía. Siempre estamos trabajando con ellos en cuanto a la economía. Tenemos en el Caribe una dependencia alimentaria y la mayoría de lo que comemos viene de ese país. Entonces, es un poco tenemos relaciones muy estrechas con ellos y siempre hay posturas sobre lo que es mejor hacer dentro del Caribe, decimos. Por ejemplo, ya sabemos que hubo personas de los Estados Unidos que estaban involucrados en la situación de Grenada cuando murió Maurice Bishop. Maurice Bishop era un revolucionario dentro del Caribe y durante esa revolución estaba diciendo que no estamos en el patio trasero de nadie. Y no les gustó eso, porque tenía una postura que era distinta de lo que querían los Estados Unidos, ¿no? Y por eso todo eso cambió con su muerto, con su asesinato. Y sabemos que la situación de Jovenel Moïse, hay muchas preguntas en torno a eso, y todavía estamos mirando la situación, sino él parece que hubo personas que estaban involucradas que pertenecían a los Estados Unidos también. Entonces, siempre hay la mano de los Estados Unidos que está en el medio de lo que está pasando dentro del Caribe. Vayamos puntualmente a lo que sucede en tu país. ¿Qué nos podrías contar de lo que está sucediendo en Trinidad y Tobago actualmente y cómo interviene ahí el sindicato del cual formás parte, que además sabemos que es muy fuerte a nivel político, ¿no? en Trinidad y Tobago? Bueno, en Trinidad y Tobago, como en los demás países, la situación de COVID-19 nos afectó bastante y hubo muchos despedidos y es una situación que empeoró la situación del país, porque somos el sindicato petrolero de Trinidad y Tobago y en nuestra economía hay dos sectores que estaban como nuestras. Se decía oil and sugar economy, entonces de azúcar y de petróleo. Teníamos dos empresas estatales, Caroni de azúcar y Petrotran de petróleo. Y cerraron Caroni en los años 70 y todavía había la empresa estatal de petróleo. Y en 2018 cerraron esa empresa estatal y cerraron la refinería. Entonces, eso cambió bastante la economía del país y muchas personas estaban afectadas. Hemos perdido muchos miembros del sindicato y entonces la situación del nivel de vida cambió bastante. Y después hubo COVID. Entonces, hubo más despedidos dentro del país y para responder a eso, el gobierno estaba hablando de liberar a esas industrias
y de liberar a la industria de agua, de electricidad y todo eso, y concretamente discursos de privatización, discursos del aumento de la edad de jubilación y todo eso. Entonces, siempre estamos hablando en este momento de un nivel de vida que está cambiando de manera muy rápida y con una clase obrera que está luchando porque hay aumentos de precios de agua, de electricidad, de comida y no hay trabajo, y en ese momento el gobierno está tratando de liberar mucho. Entonces es algo en que es algo que estamos discutiendo en este momento, y hay 2 eventos que ya está organizado. Hubo una marcha de caravanas, Unite to Fight, unido para luchar, y es algo que ocurrió en todo el país para hablar de tantos despedidos, de los aumentos de precios, y después para el 1 de septiembre tenemos Freedom Day, el Día de Libertad, en que vamos a hablar de estos aumentos de precios que no dejan de pasar, ¿no? De comida, de electricidad y todo eso. Esos planes de liberar al petróleo y la electricidad, etcétera. Entonces, todo eso es lo que está al frente del discurso ahora. Y claro que para responder a esa pandemia, la respuesta es la vacunación, y hay un gran debate sobre la vacunación mandatoria. Es algo que estamos luchando en ese momento porque dentro de las empresas están tratando de imponer a los trabajadores que tengan la vacuna. Y si no tienen la vacuna, es más difícil para ellos trabajar. Y es algo que está pasando en todo el Caribe también, y hay una gran resistencia a la vacuna en este momento. Muchas personas no tienen confianza en la vacuna, y esa postura de imponer a las personas de vacunarse es algo que estamos tratando de enfrentar en este momento. Con la Federación Nacional de los Sindicatos están tratando de hablar con las cámaras de comercio en ese momento para tratar de encontrar una solución, porque claro que la vacuna es una opción, sino hay otras opciones para organizar el mundo de trabajo. Y por eso en ese momento es una gran lucha, y creo que es uno de los debates más significativos del país ahora. Candice, te llevo nuevamente a lo que tiene que ver con la articulación regional. Presidentes como Andrés Manuel López Obrador o Pedro Castillo en el Perú vienen mencionando la necesidad de recobrar el impulso de la CELAC, ¿no? Esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Bueno, preguntarte qué impacto tiene actualmente esta articulación en la región Caribe. ¿Cómo ves esta discusión? Con la entrada de Biden, estábamos observando lo que está pasando, y con el cambio de algunos gobiernos como en Santa Lucía, estamos tratando de ver cómo podemos tratar de reencontrar esa fuerza dentro del Caribe como bloque. Entonces hay posturas que tenemos que reevaluar con los nuevos gobiernos, y de ver cómo podemos avanzar como CARICOM, ¿no? Y claro que esa idea del Caribe como zona de paz es muy importante, y que no era bastante en frente al discurso antes. Con la presencia de Trump hubo mucho discurso sobre una amenaza de guerra. Entonces, en ese momento, ese discurso con el Caribe como zona de paz es algo que creo que que será de nuevo un discurso dentro de la región. Creo que es algo que es bastante importante, y veremos cómo Biden avanza, porque que tiene el vicepresidente con sus raíces en Jamaica. Entonces
veremos cómo vamos a avanzar como región y como CARICOM, como una región unida. Candice, muchísimas gracias por este ratito con Horizonte Sur Global. Muchas gracias por esa invitación. Nosotros nos vamos a un breve corte y ya regresamos. En 2015, las Naciones Unidas adoptaron un plan para cumplir con ciertos objetivos de desarrollo sostenible hasta 2030. El objetivo número 2 tenía que ver con poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y nutricional y promover la agricultura sostenible. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación comenzó a notar un aumento en el número absoluto de personas hambrientas en el mundo. 6 años después, pandemia de COVID por medio, el escenario es bastante más frágil. En julio de 2021, las Naciones Unidas anunciaron que el mundo está tremendamente lejos de cumplir con los objetivos planteados. La propia ONU afirma que el 30% de la población mundial a lo largo de un año no consigue una alimentación adecuada, lo que constituye una gravísima inseguridad alimentaria. El hambre es la historia de nuestro tiempo, y la solidaridad también lo es. Y en tiempos de pandemia son los movimientos populares los que han conseguido garantizar la supervivencia de muchos de los sectores más vulnerables del planeta. En ese sentido, queremos compartir con ustedes y que desde la red de medios internacional que formamos parte, una serie de historias que vamos a estar publicando que cuentan este rol tan importante de las organizaciones para hacerle frente a la pandemia y para combatir el hambre en todo el mundo. Hemos llegado al final de esta emisión de Horizonte Sur Global. Las y los esperamos el próximo viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV.